Continuamos aquí en Para Toda Mujer y en esta oportunidad, en esta temporada 2026, tenemos el placer de tenerla acá con nosotros. Ella es Carla Rogel, consteladora. ¿Cómo estás, Carlita? Un gusto tenerte aquí en el programa. Igualmente, Susi. Muchas gracias por invitarme, como siempre. A todos los espectadores, yo creo que se va renovando el público, así que estoy acá otra vez para comunicar un poco de este camino que es extraordinario de las constelaciones familiares. Así es, y hablar a Carla sobre lo que tiene que ver la constelación, pero en el campo de lo que es la salud física, la salud emocional, mental. ¿Cómo se puede relacionar? ¿Se la puede relacionar? Sería la pregunta. Sí, primero entender que nosotros somos un todo, y en ese todo que somos seres biológicos, y el abordaje de las constelaciones no es algo abstracto, sino que la base es la biología. Entonces, consideramos primero entender que la información que se abre en el campo de las constelaciones no es abstracto, sino biológico y transgeneracional. Por eso también es importante el abordaje complementario de otras profesiones, desde la psiquiatría, la medicina, en las distintas áreas que la persona necesita en cuanto a sus síntomas, ¿no? Entonces, un oftalmólogo desde la oftalmología y ir abriendo ese campo de información para tener acceso a la biología que muestra la historia transgeneracional y aquella dinámica que va a ir produciendo un síntoma, porque en realidad antes de llegar al cuerpo, la enfermedad es un síntoma que cuenta una historia. Entonces el abordaje para mí tiene que ser complementario, desde la psicología, desde la nutrición, hay un todo que va a contar una historia en ese paciente que va a sesión. Es increíble, ¿no? Cómo ha ido cambiando, no cambiando, sino evolucionando lo que es el tema de las constelaciones, porque antes muchas de las personas eran los mínimos o los menos los que creían. Y sin embargo uno lo va experimentando o va viendo cambios en otras personas y demás, y te dicen sí, es porque constelado, sí, por esto de que tiene que ver con la constelación. Y por ahí, qué sé yo, el tema de los profesionales de la salud que tienen como una estructura u otra mirada, es como que se están permitiendo creer y ver todo esto de que es posible. Así es, y creo que como todo lo evolutivo, que en un tiempo teníamos miedo de la tecnología, hoy la tecnología abre campos y comunica y también nos expande y nos facilita también el crecimiento y la expansión en todos los niveles, también en el área profesional. Yo creo que tenemos mucho temor a lo nuevo y ese temor nos lleva a la desinformación, porque informamos desde ese lugar, mal informamos, y hay mucha gente que no sabe de qué se trata y dice, nada, tengo que creer, esto no es una cuestión de creencia, es poder leer el campo de información de la persona. El campo no es otra cosa que un campo de información biológica. No es algo que se inventa, es algo que aparece, que se muestra en el cuerpo y que los representantes traen, y el lector del campo es el constelador. Y a través de esa lectura del campo se va a mostrar la dinámica y no es algo mágico, es solamente física cuántica, es ciencia, es la ciencia del futuro. Así como en un principio creer que los automóviles iban a existir y le tenían tanto miedo, ¿no? Yo empecé a leer la historia evolutiva de los grandes avances científicos y podía ver cómo siempre antes de poder tener acceso a esos avances ha habido mucha oposición y resistencia, y está pasando como eso, y creo que es solo cuestión de tiempo, porque ya hay comprobación, hay muchos estudios, investigaciones. Sin ir más lejos, yo ya llevo muchos años, llevo atendiendo muchos años, con experiencia, con comprobaciones totalmente físicas, tangibles, tanto en salud como a nivel emocional, como vincular relaciones de padres, hijos, parejas, extraordinarios cambios que nos permite que solo la lectura del campo, no es el constelador un hacedor milagroso. Y también entender de que esto es un proceso donde vamos a ir a través de cada constelación como una resonancia magnética, pudiendo tener acceso a ese conocimiento que va a cambiar la perspectiva desde el lugar donde estamos. Hace consciente el inconsciente familiar. Bien, por eso es tan importante también, Carla, el tema de el constelador, del facilitador, que sea una persona preparada. Eso es
fundamental, porque por ahí uno dice, sí, hace un año que está con esto, está bien, todos arrancamos en alguna oportunidad, pero la preparación, el estudio de esa persona es fundamental. Es fundamental e implica también pasar por otras terapéuticas y otras ramas de ciencia, desde estudiar trauma, yo no soy psiquiatra ni psicóloga, pero estudio trauma, la somatización en el cuerpo, son temas que a mí personalmente en mi vida yo he tenido que ir tomando para mí y que eso también me ha dado acceso, también porque tengo padres médicos, amo la medicina, soy una súper curiosa y es importantísimo ir profundizando en otras áreas para poder tener un manejo de la persona en una forma integral, si no, no podés manejar algunas somatizaciones que el paciente trae o trastornos de ansiedad en el medio de una constelación. Entonces el abordaje tiene que ser muy completo y la persona tiene que estar muy formada. Bien. Y aparte de estar muy formada, ir perfeccionándose, estudiando cada vez más, porque me recuerdo que antes hablábamos de constelaciones familiares, ahora hablamos de constelaciones sistémicas, cuánticas. ¿Qué diferencia hay entre esas constelaciones? Es el abordaje y yo creo que fue, como todo lo nuevo, el desconocimiento es ir viviendo a ver qué trae de información, cuáles son los resultados, y yo creo que Brigitte Champetier, que es pionera en las constelaciones cuánticas, se ha ido dando cuenta de que el movimiento siempre fue cuántico y biológico. Bien. Entonces, integrando nuevos conocimientos y cambiando la mirada y también el abordaje, ¿no? Esa es la diferencia, el abordaje, la forma del constelador de entrar al sistema familiar de cada uno de los que llegan. Bien. Pero sí es importante la experiencia, o sea, nosotros no podemos ser semilla y a la vez ya ser planta. Bien. Yo creo que hay una evolución y que esa evolución la tenemos que asimilar en el cuerpo como personas primero, luego como profesionales y luego en el desarrollo de llevar esta herramienta al paciente. Bien, lo seguimos hablando, ¿te parece? Seguimos acá con Carla en un ratito nada más. Es momento de presentar la segunda parte de la licenciada Luz Gola, en donde seguimos hablando acerca de todos estos ejercicios justamente en relación a lo que es la endometriosis. O sea, que arrancan con lo que es la técnica manual, que en este caso vos sos la que haces esas técnicas. Así es. ¿Y después qué hace la paciente en la casa? La paciente en la casa lo que puede utilizar es el frío, es un poco el calor. Les enseño algunas de las terapias que ellas puedan utilizar mediante elementos como varitas, masajeadoras. Bien. También. Sí, que siempre yo las indico en el consultorio, porque en las redes o muchas veces todo lo que encontramos por ahí no sirve, ¿sí? Bien. Por ahí mucho lo que nos venden no sirve. Perfecto. Como lo es en el entrenamiento de piso pélvico, que muchos desconocen. Exactamente. Entonces arrancamos con lo que es la técnica manual y después ya está el entrenamiento de piso pélvico. Luego sigue el entrenamiento de piso pélvico. Muchos pacientes por ahí no tienen tanto dolor y se puede empezar con el entrenamiento en un inicio. Bien. Sí. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente una mujer que sufre, digamos, de endometriosis, que sabemos, de acuerdo a testimonios, que es muy doloroso, cuánto tiempo o en cuánto tiempo después de la técnica manual o de los ejercicios de suelo pélvico se le puede ir ese dolor o puede mejorar la calidad de vida de la persona? Usualmente las pacientes empiezan, si hacemos bien el protocolo, a partir de la cuarta, la quinta sesión empieza a sentir mejorías durante las relaciones sexuales, desaparecen o disminuyen esos dolores, ¿sí? Mejorías a la hora de evacuar, de ir al baño, porque también en la endometriosis se ven afectadas estas funciones, tanto sexual, tanto evacuatoria, tanto geniturinaria. También vemos pacientes con incontinencias en endometriosis. Bien, o sea, traen muchas consecuencias, digamos, lo que sería esta patología, pero bueno, lo importante de aquí es que hay un tratamiento desde la parte kinesiológica. Por supuesto, por supuesto. Esto es lo más importante, el entender que las patologías crónicas y en las patologías en donde persiste el dolor es importante el tratamiento interdisciplinario, ¿sí? Bien. Con profesionales que se encuentran especializados, por supuesto. Bien, ¿y quiénes serían partes de ese equipo interdisciplinario? Ginecólogos, uroginecólogos, la nutricionista,
la kinesiología. Bien, y vienen muchas pacientes a tu consultorio, digamos, para justamente hacer este tipo de tratamientos desde la kinesiología. Sí, actualmente lamentablemente veo muchas pacientes con endometriosis y con dolor pélvico, dispareunia, vulvodynia, vaginismo. Bien. Que son dolores crónicos pelvianos. Bien, y eso todo entonces con los ejercicios y digamos, con los ejercicios de suelo pélvico y estos ejercicios manuales con los que vos arrancás, para esas patologías, ¿también están los ejercicios manuales o van directamente con el suelo pélvico? Cuando hay dolor y hay tensión, primero hay que mejorar la calidad de ese músculo para posteriormente trabajar sobre el fortalecimiento. Es como si tuvieras una contractura en cualquier otro músculo del cuerpo, un trapecio, un muslo, un cuádriceps, un músculo que se encuentra acortado y tenga puntos gatillos, poco va a responder y va a ser mucho menos eficaz el tipo de contracción a la hora del entrenamiento. Bien, ¿sí? Perfecto. Licenciada, y ahora otra consulta. Me imagino que se tiene que generar un vínculo entre lo que es la licenciada en kinesiología en tu caso y la paciente, porque sabemos que de repente introducir la mano, introducir algo, entonces en toda esa zona que es muy íntima de la mujer, tiene que haber ese vínculo, esa confianza. Por supuesto. Yo en la primera sesión lo que hago con mis pacientes es explicar, es hablar sobre la anatomía, es conocer qué es, cómo es nuestro periné, cómo es nuestra vulva, porque vivimos en una sociedad en donde poco nos conocemos nosotras. Me suelen aparecer muchas mujeres en donde decir, no me gusta mi vulva, yo no sabía que el dolor era normal. Pacientes que durante años convivieron con la realidad de no disfrutar durante las relaciones sexuales, de padecer pérdidas de pis durante varios años también, o, ¿por qué no?, el aumento de la frecuencia miccional. Tuve una paciente una vez que iba al baño más de 25 veces al día. Durante 10 años estuvo con esa sintomatología. ¿Y se cambió gracias a estas técnicas? En el caso de ella, trabajamos, no había dolor, no había tensión y seguimos el paso del fortalecimiento y en 10 a 11 sesiones ella estuvo muy bien, la verdad. Bueno, un mensaje para las mujeres que tienen endometriosis entonces. El mensaje que yo les dejaría es que no descuiden su salud, que hay un tratamiento y vivir con dolor no es normal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la licenciada Luz Gola, le mandamos un beso muy grande y vamos a seguir hablando de otros temas con ella, así que bueno, muchísimas gracias. Continuamos con Carla Rogel, consteladora. Carla, y esto de que decíamos, ¿no?, el tema de la constelación en el campo de la salud, y cómo podemos relacionarlo con, o cómo, si de repente una persona tiene ataque de ansiedad, que lamentablemente es como que está muy de moda y pasa en todas las edades. ¿Cómo se trabaja ansiedad y constelación? Bueno, en sesión individual, sí, yo trabajo de forma breve, es terapéutico, no entro en lo que es la psicoterapia, ¿sí?, sino nosotros trabajamos desde otro lugar con lo que se llama análisis transaccional, que es el campo de la psiquiatría. No usamos tampoco terapéuticamente la psiquiatría, pero sí ciertos ejercicios sistémicos donde trabajamos estos estados de ansiedad que tienen que ver con el niño y el niño interno, por así decirlo, ¿no? Esta fase de nuestro sistema nervioso, sí, que es aquel recuerdo que evoca cuando me quedé en soledad, cuando no pude con algo, que a veces son recuerdos nuestros, o también tenemos memorias heredadas, ¿no?, que hoy en la psiquiatría, en el campo de la psiquiatría, y esto estuvieron en el último Congreso de Barcelona 2025, todos los profesionales, los más grandes de trauma, pudiendo contar que el abordaje de la medicina en salud mental es importante también encontrar estas memorias que vienen siendo heredadas de trauma. Entonces, a veces la ansiedad tiene que ver con una memoria nuestra y a veces con una memoria heredada. Y esa memoria heredada, dice Gabor Maté, muchas veces es el reflejo de aquel que vivió la guerra, que vivió el hambre, que vivió la soledad, que en generación posterior
se ocultó para poder sobrevivir, y la tercera generación lo vive en el cuerpo, con una emoción, con un ataque de pánico, con una esquizofrenia, con ganas de morir, ¿no? Entonces hay que mirar cuál es la raíz, cuál es realmente la historia, no la que digo y la que cuento, sino la que está detrás en el inconsciente, mostrándose a través de ese ataque de pánico, de la ansiedad y también de la angustia, ¿no? Bien. Desde las constelaciones sabemos que esta angustia y esta ansiedad son protectores de ese estado niño. Entonces, ante situaciones que nos parecen difíciles, aparecen como para poner ese escudo protector, como diciendo acá con esto es demasiado, es un montón, y me genera parálisis, me genera estados de somatización en el cuerpo, porque lo que está hablando ahí es esta memoria infantil como una protección. Bien, o sea que a través de la constelación nosotros podemos llegar a ver cuál es el origen de ese trauma, y una vez que nosotros sepamos identificar ese origen, es como que llegaría la solución, la cura. Se muestra así, se muestra el camino de solución que va a iniciar la persona, no de una forma automática, pero porque sucede a un nivel neuronal. Siempre los cambios en las constelaciones no suceden en la visión o en la parte cognitiva de la persona, sino a un nivel neuronal. Es tan abstracto explicarlo que pareciera magia, pero en realidad no es otra cosa que un cambio en la mirada y en una información mucho más profunda que sucede en el cuerpo, más que en la visión o en lo cognitivo y racional. Entonces sí, se muestra este camino de solución y va a iniciar con la constelación, pero luego va a proseguir. Yo siempre digo, recordando lo que ha sido mi propia experiencia, que a partir de una constelación, es como si todo se encaminara y aparece el médico, la dieta, la posibilidad. Y vos decís, wow, he estado no sé cuánto tiempo tratando y había como algo que no se podía solucionar. La constelación tiene eso, es como, siempre digo, el cauce del río donde había esta piedra grande que era como la imposibilidad, y de repente a través de ese movimiento de la constelación, esta piedra ya no está y el cauce del río va encontrando de nuevo el fluir de eso hacia donde vos tengas que ir, ¿no? Bien. ¿Hacemos una pausa, te parece? Sí, Hacemos una pausa, ya volvemos con Carla sobre este tema tan apasionante como son las constelaciones.